sea, sobre el ejercicio 1 estás preguntando. Si vos tenés una parametrización de un intervalito, tenés que ponerle acá un t, ponemos un t0. Y acá tenés una parametrización alfa que te lo mete, ponerle en R2, para hacerlo más sencillo. Y por acá está alfa de t0. ¿Sí? Alfa de t0 es un x de t, 0, un y de t0. ¿Qué sé yo? Si fuera una circunferencia, por ejemplo, de radio 2, sería, acá sería 2 coseno de t0, y acá sería 2 seno de t0, sería una posible fórmula. Coordenada x, coordenada y. ¿Sí? Entonces, lo que vimos es que si uno calculaba alfa prima de t0, ¿que esto qué es? Y bueno, es derivar x prima de t0 y prima de t0, esto te da un vector, que en principio, si vos lo dibujás, va a estar acá, alfa prima de t0, pero que si vos lo trasladás acá, a alfa de t0, te queda tangente a la curva, en ese punto, y apunta hacia donde la curva está orientada, o sea, si la curva cuando vos avanzás acá, avanza para allá, ¿no? El tipo apunta para ese lado. Y eso te permite usarlo como vector dirección de la recta tangente acá, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, todos los puntitos de acá van a ser los xy, que se escriben como un múltiplo real del vector alfa prima de t0, porque es tangente ahí, más el punto de paso alfa de t0. ¿Te acordás de álgebra lineal? Sí, sí, eso sí. La ecuación la tengo clara. Sí. Pero bueno, es en general, es genérico. Me pasa que cuando no tengo que ir, tengo que ver un ejercicio en particular, Sí. no sé, podemos, si no hay problema, si no se retrasa mucho, hacerlo, por ejemplo, con el B, A ver. que era x de 3, este es coseno de pi por t. O sea, alfa, en tu caso es alfa de t, 3 coseno. De pi por t. Sí. Bueno, y Después, el 3 10 3 seno, seno sí, de pi por t. pi por t, sí. Buenísimo. Entonces, en este ejemplo, claro, por ahí no te dice en qué lugar, ¿no? Entonces, si Claro, vos, esa es otra cosa bueno, también, que es como que me queda muy, muy en bueno, el aire, ¿no? si no te dice en qué lugar, vos podés hacerlo en uno genérico, como acá. Yo no dije en qué lugar era, o sea, había como un T0 ahí, Sí, pero no dije en qué lugar es. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué es alfa prima de t? Bueno, alfa prima de t derivar esto respecto de t. sí. Entonces me queda 3 por, es la derivada de, la derivada de esto, queda menos Menos, seno de pi t, por la derivada sí, de lo de adentro, pi, sí, coma, 3 coseno de pi t, coseno, por también pi. también pi. O sea que te queda pues, esa nueva curva, que es la curva de los vectores tangentes. Y entonces la recta tangente, pongámosle, Entonces, ese paso de ahí es lo que le llamamos el vector. este es el vector tangente Ese en es el alfa de vector t. también. Sí, este tipo es el vector tangente a alfa, pero no en cualquier lado, en alfa de t. No, ¿No? Porque, por ejemplo, este vector que es tangente acá, si vos te pones sí. acá, no es tangente, porque sale casi perpendicular. O sea, alfa prima de t0 es perpendicular, perdón, es tangente en alfa de t0. Sí, sí, sí. Está bien. Por ahí lo que me pasa es eso, no conocer los nombres, o que cómo, no sé, por ahí me falta un poco de eso, ¿no? De ver la teoría. Pero, Bueno, sí, llegué a claro, eso, lo hice, sí, pero nunca entendí que eso era el vector. claro. Entonces, bueno, me falta el vector, ¿y dónde está? ¿De dónde lo Igual, saco? ¿Qué fíjate que eso buscaba en la teoría? lo hemos mencionado sobre el final de la primera clase, por ahí no hicimos ningún ejercicio en la Ajá, primera clase, pero hay ejemplos. Y acá, para terminar, digamos, eso te da el vector tangente.
Este es el punto de paso de la recta, ¿no? Y entonces la recta tangente a alfa en alfa de t será, entonces ahí quién viene, ahí viene, sigo acá, xy igual a un lambda por el vector dirección, ¿no? Este es el vector tangente que funciona de vector dirección Sí. de la recta tangente. Entonces te queda lambda por alfa prima de t más alfa de t, y acá está el punto de paso. Y el lambda se mueve. O sea, lambda es cualquier número real. Sí. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Y es eso, lo que hay que hacer en todo. En Porque eso, en el pidió- ejercicio 1 sí. Sí, y eso Bien. hay que entenderlo y saber hacerlo, efectivamente. Es una Perfecto. herramienta importante que va a volver a aparecer. El vector Perfecto. tangente lo Gracias, vamos a profe. arrastrar hasta el final de la materia. Este tipo. Ok. Bien, ¿alguna Bien, otra? gracias. No, por favor, ¿alguna otra consulta tuya o de otro compañero respecto a Dejo los algún ejercicios? compañero. Sobre el ejercicio, sobre la teórica, Sobre los ejercicios, me quedaba con el 6 y con el 8. el 6 y el 8. Bien, Sí. está bien. El O 5, sea que pudiste hacer el 7. El sí, el 7 lo 5 y pudiste el hacer. 7, sí. Muy bien. Bueno, esos son ejercicios largos. Yo los tengo resueltos a esos. O sea que la idea es que ustedes investiguen. O sea, como que no son ejercicios de esos que salen aplicando una cosa así, ¿no? Como que todas las rectas tangentes son así, y a vos cada vez que te da una curva, sabés que tenés que hacer esto, sabés que tenés que derivar una cosa metódica. Son ejercicios más de investigación de ustedes. No, entonces uno no sabe para dónde empezar y entonces hace pruebas. Y lo interesante es que ustedes lo intenten, con algunas Voy cuentitas. probando, cambiándole cosas. Exactamente, exactamente. Deja eso. No es que yo te puedo decir, no, ese sale como el ejercicio. No, no. Es un ejercicio nuevo que se puede usar lo que uno hizo antes, pero no es exactamente así. O sea, los dos están basados en el ejercicio anterior, el 6 en el 5 y el 8 en el 7, y la idea es que los piensen. Y yo los tengo resueltos, o sea que dentro de unos días los voy a subir. Pero la Bueno, idea bueno, es más interesante si los piensan, inclusive aunque no les salga, ¿no? Y no hay una única manera de hacerlos, además. Eso va, por ejemplo, si vos te largás a hacer esos, va a obligarte a que entiendas mucho mejor cómo hicimos el 5 y cómo hiciste el 7. Porque son como más sofisticados los el 6 y el 8. Bien. Profe, Sí, una consulta sobre la teórica. sí, Yo quería preguntarle, cuando nosotros hacemos las reparametrizaciones, ¿por qué las hacemos? ¿Qué necesidad tenemos? Entendí que por lo menos una reparametrización sirve para cuando cambia la orientación. sí, Y la otra es por el cambio de velocidad. sí, exactamente. Por esas dos cuestiones, digamos. Lo que no logro identificar es cómo me doy cuenta cuando teniendo la parametrización, Sí, cuando no tiene la velocidad constante, digamos, como para hacer la reparametrización. muy bien. Y que- Perfecto, ahora comento un poquito de eso. Son preguntas muy atinadas. Déjame anotar. Entonces, para los que no vienen a clase, anoto acá el ejercicio 6 y 8 son para pensar. Para pensar, más adelante los subiré resueltos. O sea, no desesperar si no le salen, pero son interesantes para pensar. Y entonces, preguntas sobre la teórica.
Entonces, bueno, la primera pregunta, me parece que quedó claro, o sea, uno, ¿para qué usa reparametrizaciones? Bueno, primero hay que estar atenta a reparametrizaciones, porque uno puede querer parametrizar la misma curva, y yo la parametrizo de una manera, y mi compañero de otra. Y entonces hay que saber que esas cosas pasan, y hay que saber qué hacer con esas. Por ejemplo, nosotros en un momento vamos a calcular longitud de curvas, y quisiéramos saber si uno tiene una curva parametrizada con cierta longitud, y la misma curva, o sea, la misma imagen parametrizada con otra parametrización, otra fórmula, si la longitud que obtengo es la misma. Es una pregunta importante esa. Entonces uno tiene que estar atento a que una misma imagen, yo la puedo recorrer a distintas velocidades. Por ejemplo, sería raro que yo la recorro más rápido y me va a dar una longitud más corta, si yo quiero la longitud de esta curva, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que saber que esas cosas pueden pasar. O que si la recorro por un lado me da una longitud, y la recorro por el otro y me da otra longitud. No tendría sentido. Entonces uno tiene que estudiar parametrizaciones distintas de la misma curva y saber qué pasa en ese caso. Y después me hiciste otra pregunta, Carla. Sí, ¿cómo identificar, por ejemplo, si yo quiero parametrizarla, cuando varía, cómo me doy cuenta Sí. que necesita, cuando varía la velocidad? Entonces, ¿cuándo varía, o cuándo la velocidad? ¿Cómo me doy cuenta, no, en una Ajá, parametrización que no es constante la velocidad? del recorrido de una curva parametrizada. O sea, cuando la velocidad del recorrido de una curva parametrizada no es constante. Yo no llegué a ver más nada hasta lo que correspondía hasta hoy. No sé ¿Está si bien? por ahí No, no, me no, pasa. no, 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 está bien, pero fíjate, agarremos el ejemplo anterior, ¿no? El que mencionaba Mónica, que era el ejemplo 1, que era alfa de t igual a 3 coseno de pi t, coma, creo que era así, igual este sirve. Y vos tenés alfa prima de t, este tipo se llama el vector tangente, pero también se llama vector velocidad, ¿sí? Sí, sí. Sí, ahí usted había marcado en los videos Sí, en el argumento del coseno, porque cambia. claro. Acá cambia la velocidad, pero es constante, ¿no? En este caso, digo. ¿Por qué? O sea, a ver, acá, claro, el vector tangente no es constante, porque claramente depende de pi. O sea, yo tengo, si yo hago el dibujito, esto es una circunferencia, ¿no? De radio 3, lo único que, bueno, acá hay un pi en vez de un t. Pero si yo hago esto al cuadrado, este es mi x de t, y este es mi y de t. Si yo hago x de t al cuadrado más y de t al cuadrado, me da 3 al cuadrado coseno cuadrado de pi t más 3 al cuadrado seno cuadrado de pi t. Bueno, si saco 3 al cuadrado con factor común y me queda 3 por 1, 3 al cuadrado por 1, o sea que esto me queda 3 al cuadrado. ¿Está bien? O sea que esto está en una circunferencia radio 3, aunque acá diga pi t. Son puntos dentro de la circunferencia. Entonces, ahí, si vos tenés esa circunferencia, tenés el vector tangente, que este tipo no es constante, porque este es un vector y este es otro. ¿Está bien? O sea que el vector no es tangente, claramente depende de t. ¿Eso está claro? ¿Sí? Perdón, ¿cómo dijo que el vector no es Claro, tangente? no, no es constante. Ah, sí, sí. O sea, este es Sí, alfa va prima, cambiando de dirección. claro, este es alfa prima de t0 y este sería alfa primo de t1. ¿Sí? Entonces va cambiando de dirección, o sea que como vector no es un vector constante. Ahora,
lo que sí es constante es la longitud, ¿no? Entonces, pero, si yo calculo la longitud, que es la norma, de alfa prima de t, esto es este tipo al cuadrado, más este tipo al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces uno hace las cuantitas, raíz de menos 3pi seno de pi t cuadrado. Claro, y ahí da Más, constante, ¿no? exactamente, más 3pi coseno de pi t todo al cuadrado, esa es la raíz, igual a, hago la cuenta y me da, cuentitas, 3, constante. O sea, la longitud del vector es constante. Y a esto se le llama rapidez. O sea, a veces uno confunde velocidad con rapidez y no. Bueno, pero formalmente Sí. rapidez es la longitud del vector. Y eso lo que dice es que la velocidad de recorrido es siempre la misma. O sea, el hecho de que esto sea constante, 3, que la longitud del vector, eso dice que el vector siempre tiene esta longitud, 3, ponele, ¿no? Entonces vos, aunque vayas así, 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 va siempre a la misma velocidad, que sería 3 unidades por unidad de tiempo. Que no sabemos ni cuáles son las unidades, ni cuál es la unidad de tiempo, pero suponemos que esto está relacionado con tiempo, este t. Pero no sabemos si son segundos, minutos, horas. Tampoco nos importa en lo que vamos a hacer acá en esta materia. ¿Está Sí, sí, bien? profe. Sí, Entonces ya acá, entendí. claro, la velocidad de recorrido rapidez es constante, aunque el vector tangente depende de t, ¿no? Hay veces que el vector tangente no depende de t. Eso puede suceder, pero en general sucede en casos muy particulares, un segmento, una cosa así. Bien. ¿Algún otro? Tengo una consulta. Como les decía, a veces si uno propone un problema que es muy largo, yo puedo dar una ayuda y después de última hacer una consulta personal o Profe, sí, perdón, quería hacerle una pregunta en cuanto a lo que usted dijo, el vector tangente depende de t, lo que, en lo que se mueve, con lo que diferencia hay con lo que usted hizo un ejemplo en la que el vector cambia de dirección y llega y se pone en 0 y luego otra vez puede subir. En ese caso, como que dijo que no era derivable. ah, sí, 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 porque llega un momento en que como que el recorrido de la partícula se para sí, y otra vez vuelve a recorrer y entonces cuando se para se pone en 0. sí. En este caso no es lo mismo en lo que está haciendo usted en, Acá, en esto de acá, claro, en la circunferencia esa donde está poniendo el alfa prima de t sub 0, el alfa prima de t sub 1. mirá, uno puede parametrizar cualquier curva, o casi cualquier curva, de cualquier manera casi, en cuanto a la velocidad. O sea, yo agarro una curva así que es súper suavecita, que inclusive la podría describir como una función de x en y, y la puedo recorrer de maneras, yo puedo armar una parametrización tremenda, o sea, una parametrización que vaya para acá, vaya rápido acá, se detenga acá, vuelva a arrancar para allá, se detenga acá, vuelva para atrás, se detenga acá, siga para acá, ¿entendés? O sea, yo sobre este camino, cambiando la parametrización, puedo hacer cualquier barbaridad, aunque la curva sea Sí, suave. Diferente es si la curva ya tiene una cosa que no se puede arreglar, como es el ejemplo ese que yo hice, que es una cosita así.
¿no? O sea, acá tenés dos chances. O haces algo suave, o sea, una parametrización suave, pero la parametrización suave, la única manera de que sea suave es que acá se detenga y vuelva a arrancar despacito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo la hago venir rápido, bueno, acá no va a ser suave. O sea, porque va a ser como una cosa así, toc, como si fuera un rebote, y queda algo discontinuo. Discontinuo, la derivada queda discontinua, las funciones van a ser continuas. Claro, porque como que ahí se para, en ese punto se pone neutro y ahí el vector dirección sería 0, sería el mismo punto, ¿no? ¿Acá me estás hablando? Sí, ahí, en ese Claro, lo puntito. que pasa es que vos en esta curva podés tener, igual que acá, infinitas parametrizaciones. Lo que pasa es que ninguna te arregla lo de irregular que tiene este punto, que es que tiene un pico. Claro, yo quería ver la diferencia. ¿Hola? Eso no es, eso es distinto a lo de la circunferencia, ¿no, profe? Es que, Hola. claro, ¿en qué sentido distinto querés decir? O sea, porque yo di la parametrización que yo di era súper regular. O sea, tenía Mm, velocidad 3pi, porque sí, la velocidad creo que, a ver si no metí la pata. sí, era 3, creo, la Claro, rapidez. yo puse acá 3, ¿ves? Eso está mal. Era 3pi, porque acá hay 3pi, ¿no? O sea, cuando yo elevo al cuadrado me queda 3 cuadrado, pi cuadrado, saco factor común acá, y cuando saco raíz me queda 3pi. 3pi. Sí, igual sigue siendo constante. Sigue siendo constante, no, no, sí, sí, pero después ustedes no van a entender si lo ven escrito. Sí, profe. Sí. Entonces, en ese caso es constante la velocidad, Ujú. pero no sé en qué sentido vos querías decir. O sea, esta no se detiene nunca. Claro, esa es constante y en cambio esta no, la que está arriba, la que tiene forma de una alita, esa no, porque llega un momento en que para y puede cambiar la dirección, tanto para adelante como para atrás, ¿no? Pero vos podrías armar una que venga siempre con la misma dirección, y acá, cuando llegue acá, sale para allá, a la misma velocidad. Mm, Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser así. Ñan, tuc, como si fuera una pelota que tirás y rebota. Capaz que a vos te interesa modelar una pelota que rebota. Y entonces haces una cosa así, tú, ¿entendés? Que venía acá y hace tú a la misma velocidad, o más o menos, ¿no? Y entonces acá te queda una cosa continua, porque la trayectoria es continua, pero la derivada no es continua, porque de hecho si vos derivás acá, te queda apuntando para acá, y si derivás acá, te queda apuntando para allá. Y entonces ahí se pierde la continuidad. Y entonces este mm, punto lo que tiene es que es un punto que no es regular. claro. El punto no es un regular, pero no es regular intrínsecamente. Este no se puede arreglar. Ahora, yo Sí, agarro sí. acá, ponele, vengo recorriendo una curva así. Me empiezo a detener despacito, me detengo acá. Y después arranco despacito y vuelvo a acelerar. Bueno, este es un punto malo de esta parametrización. Pero, pero de la curva en sí, esta curva no se puede decir que acá tiene un punto que no es regular. Porque si hay otra parametrización que sí arregla esto, esta curva es regular, porque hay una parametrización donde alfa prima de T0, alguna parametrización no es cero. Ujú. Ah, porque, profe, yo también me causaba, o sea, no entendía por qué mostraba este ejemplo y este. O sea que si una parametrización da que no es regular, no significa que la curva, o sea, no, Exactamente, tengo que buscar otra parametrización. exactamente. En O puede ser general, que en realidad no sea regular. exactamente. En general yo no hice mucho énfasis en eso, porque es difícil probar que formalmente que no hay ninguna de todas las infinitas parametrizaciones que tiene esto, que de Ujú. manera que acá te dé C1 y que no se anula. ¿Cómo demostrás que no hay ninguna? Bueno, se puede
pero no es algo en lo que yo voy a hacer énfasis. Y entonces yo preferí que les quede la intuición. O sea, está bien. esta Perfecto. curva es una curva que como curva, independientemente de la parametrización, no es regular en este punto. Y cualquier curva con picos así, le va a pasar eso. O sea, acá no se va a poder arreglar. Acá, si la parametrización es suave, va a avanzar, se va a detener, y va a volver desde cero, y va a avanzar, se va a detener. No se puede arreglar eso. Y si yo quiero que no se detenga nunca, que no se detenga en estos puntos, va a aparecer una cosa así, tum, 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 y entonces ahí la derivada que acá apunta para allá, acá apunta para acá, listo. Alfa prima no es E1. Porque acá apunta para un lado, acá apunta para el otro, no es continuo en este punto. Claro. ¿Se entiende? Es muy sutil y estamos hablando de parametrizaciones regulares y de curvas regulares, o sea, de curvas hablando del dibujito. Ujú. No es algo que, digamos, si uno se queda con esta idea de que en estos picos no hay parametrización que arregle eso, bueno, esa es la idea de una curva que es regular a trozos, o sea, que es regular de a pedacitos, de acá a acá, de acá a acá, eso es regular a trozos, y no tiene manera de arreglarse a veces acá. No hay manera. No sé si he sido claro. Ok, profe. Sí, me quedó más claro, profe. Bueno, fíjate que en el apunte, bueno, en el apunte a veces cuesta un poco, pero en el apunte está bastante explicado eso. Ujú. Bien. Sí, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, yo pensaba hacer algunas cuentas del ejercicio 10, que se los voy a compartir ahora, el enunciado. O lo voy a escribir, digamos. O sea, el ejercicio 10A, que también era uno que podían encarar, pero creo que merece la pena ser hecho. O por lo menos encarado. El 10A habla de la curva tractriz. ¿Sí? Bien. Fíjense que lo que dice el enunciado, dice, voy a anotar lo más importante nomás. Bueno, es una curva en el primer cuadrante, dice con la propiedad que la longitud del segmento de la recta tangente entre el punto de tangencia. O sea, recta tangente entre punto de tangencia y intersección con eje Y es igual a 1. ¿Está bien? Y bueno, entonces voy a dar un dibujito de lo que se entiende por esta condición. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el eje Y. Y tenemos acá nuestra curva. Uno podría dibujarla en varios sentidos, ¿no? Pero bueno. Yo voy a encarar así. Supongamos que acá está alfa de t, la parametrización. Entonces, no vino mal lo que hicimos recién, que fue repasar cómo se armaba la recta tangente. La recta tangente esta se armaba haciendo xy igual a, ¿cómo era? A ver. Alfa prima no, lambda por alfa prima de t Sí, más el punto
alfa de t. Alfa de t, perfecto, con lambda real. Entonces, todos los puntitos estos, x, y, forman la recta tangente. Y lo que dice es que la longitud entre alfa de t y la intersección con el eje y, o sea, este puntito, entonces esto y esto, a ver, recta tangente entre punto de tangencia e intersección, ¿es igual a 1 o no? En realidad, vamos a poner así, porque si no, no se entiende. El segmento de la recta tangente de ese segmento, que en este caso sería este segmento, vale siempre 1. ¿Sí? Siempre. Siempre 1. ¿Qué quiere decir siempre 1? Para todo t. O sea, que yo no puedo elegir cualquier curva. Por ejemplo, uno dice, bueno, debe ser una circunferencia, ¿no? Entonces, agarro así y agarro una circunferencia. Bueno, acá por ejemplo, esta tangencia supongo que se queda 1. Bueno, ya esta es mucho más inclinada, no tiene pinta que vaya a dar siempre 1. O sea que es una curva bien particular. Se le llama la curva del perro también. ¿Por qué? Porque es como un perro ansioso, ¿no? Que el dueño va caminando por este caminito. Por acá vamos a poner el eje X. Lo voy a hacer en otro papelito, ¿no? Uno tiene un dueño que va caminando hacia abajo, supónganse, que va caminando por acá el tipo. ¿Está? Y tiene un perro que le tironea de la correa a longitud 1, y el tipo va caminando y el perro tironea y por ahí se queda mirando algo que está justo acá. Y como siempre está tirante esto, siempre mide 1. Y como, bueno, entonces eso, más largo que 1 no puede ser. Así que acá termina la curva. Después, eventualmente, si el tipo lo empieza a tironear desde acá, bueno, desde acá ya tiene que ser, empieza a ser una cosa así. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿No? Acá está el perrito. O sea, acá está la correa. Acá está el perrito atado a la correa. Y el tipo lo va tironeando al dueño. Acá tiene algo que le interesó. Ahora el dueño lo tironea. Y el perrito sigue para allá. ¿Se entiende? Entonces, Sí. bien, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir? Y dice, fíjese que si pasa esto, bueno, tiene que pasar tal otra cosa, que es una ecuación diferencial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué podemos decir de esto, a ver, que dice el segmento de la recta tangente entre el punto de tangencia es este, alfa de t. Y el eje Y, ¿no? Este segmento, es cuando x vale 0, ¿no? Acá x vale 0, porque esto es para x igual 0. Entonces, bueno, no sabemos nada de lambda alfa de t, pero podemos decir, bueno, consideremos alfa de t igual x de t y de t. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser alfa prima de t?
la derivada de x de t. Ujú, muy bien. X' de t, coma, eh, y prima de t. sí, Bien. Entonces, buenísimo. ¿Para qué me va a servir alfa' de t? Para armarme mi recta tangente, porque yo la voy a necesitar acá. Porque yo quiero, alfa de t ya lo tengo, es este. Pero yo quiero saber quién es este tipo. ¿Cómo calculo este tipo? Este punto. Si quieren, a este le llamamos P y a este le llamamos Q. y la distancia entre P y Q es 1, ¿o no? Sí, lo que pasa es que yo me voy a concentrar medio en lo que tengo, que es que la recta se escribe así. O sea, eso es cierto. Ok. Es cierto que la distancia entre P y Q es 1. Eso lo vamos a necesitar. Pero fíjate, si vos sabés que la recta tangente es esta, o tiene esta ecuación, ¿quién sería Q? ¿Cómo sacaría yo Q? Si quieren pasamos esto, que está así, lo podemos reescribir a esto como lambda por x' de t y prima de t más x de t y de t. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo saco Q? ¿O qué cuentas puedo hacer con Q? Perdón, ¿qué cuentas puedo hacer con esta recta para saber qué Q, o qué sé yo, o qué puedo decir de Q? ¿Qué decíamos? ¿Qué cumple de todos estos puntos, que son todos así? ¿Qué tiene Q de particular? ¿Podría ser, no sé, el vector director y P el punto de paso o no? O sea, ¿Vos decís que este justo sea el vector? no, pensé bueno, no sé, la resta entre la recta tangente y el punto de paso sería P, pero no estoy segura si está bien eso. Lo que sabemos es que No. x de t es 0. Ahí no ¿Cómo? tendría, No Eh, sé, Catalina, ¿vos dijiste algo? sí, no sé si pasa por reemplazar x de t, que x de t es igual a 0. Y eso es una opción, porque lo que dice ella es, este Q, yo lo que sé es que acá X es 0, y en principio